Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a presentar el síndrome de Asperger. Integrantes: Collazos Crisper Jr. Anthony, Díaz Taboa Caterina Lisbeth, López Ramírez Grega Caterina, Merino Díaz Angie Lisbeth, Sosa Paz Yadira Coraima, Vázquez Salazar Shirley Dolores, docentes Sarmientos Pérez Luis Alberto. ¿Qué es síndrome de Asperger? ¿Qué es un síndrome de Asperger? Es un tratamiento de neurodesarrollo. El cerebro, de la forma del síndrome de Asperger, funciona de una manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación, la interacción social y adaptación flexible de las demandas diarias, que comparte características como nucleares del autismo. La persona del síndrome de Asperger tiene dificultades en la comunicación social, en la flexibilidad del pensamiento y comportamiento. Sin embargo, también tiene un lenguaje fluido y como una capacidad intelectual mediante incluso superior a la media de la población. Forma parte del TEA, en el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro del autismo del TEA, aunque en 1994 fue incluido como una cuarta edición del Manual Estadístico del Diagnóstico del Trastorno Mental del DSM-4. Desapareció en la quinta edición para pasar a englobarse dentro del TEA. Quiero ir paso a mi siguiente compañera. Características. La causa genética. A ver, voy a mencionar. Una de ellas es porque se detecta más tarde, ya sea en niños, adolescentes y adultos. Otra característica es talentos en algún área. También no afecta el lenguaje. Presenta dificultades de comunicación no verbal, tanto contacto ocular como expresión facial y en gestos. Dificultad para relacionarse y patrones de comportamiento repetitivos. También además de complicaciones neurológicas. Siguiente, por favor. Clasificación del síndrome de Asperger. En sí, solo existe un único tipo de síndrome de Asperger, pero se clasifican en 3 grupos en función de la edad en la que se manifiesta y es finalmente diagnosticado, de manera que se distinguen entre el síndrome de Asperger en la infancia, tanto como en la adolescencia y en la edad adulta. Ya. ¿Cómo se comunica una persona con síndrome de Asperger? Tiene dificultad para entender la comunicación no verbal, es decir, gestos, expresiones faciales, el tono de voz, y etcétera, y los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal. Otra puede ser que hablan durante mucho tiempo de sus temas de interés, pero tienen dificultad para saber cuándo terminar la conversación. Es muy literal, comprende el lenguaje según el significado, excepto las palabras, por lo que muchas veces no entienden las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos. Su expresión verbal es correcta, pero a veces utiliza el lenguaje de manera muy formal, siendo demasiado preciso, técnico e incluso pedante. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Cómo se relaciona una persona con síndrome de Asperger? Le resulta difícil reconocer y comprender las reglas sociales no escritas, por lo que a veces puede comportarse de manera inadecuada sin darse cuenta. Quiere relacionarse con los demás, pero no sabe cómo hacerlo, lo que a veces puede encontrarse solo. Otra, le resulta muy difícil manejarse en situaciones en las que tiene que interactuar con muchas personas a la vez, lo que puede parecer que no quiere relacionarse o integrarse en el grupo. Puede parecer que no expresa sus emociones ni tiene en cuenta lo de los demás, pero en realidad es que le resulta muy complejo darse cuenta intuitivamente de cuáles son los sentimientos y emociones de otras personas.
Y por último, encuentra difícil expresar sus propias emociones de una manera convencional, por lo que a veces puede parecer que reaccionan de manera inadecuada, desproporcionada o fuera de lugar. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Ya. Continuando con la exposición, tenemos cómo piensa y se comporta una persona con síndrome de Asperger. Su forma de pensar es rígida y concreta, lo que le ayuda en actividades que requieren atención a detalles y repetición de patrones, pero tiene dificultades en las tareas que requieren flexibilidad o búsqueda de alternativas para la resolución de problemas. Es fiel a las rutinas, que en ocasiones sigue de manera rígida y repetitiva. Las rutinas le proporcionan seguridad y pautas concretas de actuación, pero limitan su comportamiento, dificultando la adaptación a cambios, a situaciones novedosas o poco previsibles. Tienen intereses muy concretos y específicos, sobre los que se acumula mucha información y dedica mucho tiempo, convirtiéndose en ocasiones en fuente principal de compensación y dedicación. Puede ser extremadamente sensible a algunos estímulos del ambiente, resultándole molestos o dolorosos, como ruidos, luces, olores, sabores, etc. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Cómo puedes ayudar a una persona con síndrome de Asperger? Reflexiona sobre los desafíos sociales que afrontas todos los días e intenta ponerte en el lugar de una persona que genuinamente no les comprende ni se sabe cómo afrontarlos. Trata de empatizar con su experiencia y procura comprenderla, aunque a veces sea muy distinta a lo convencional. Interésate por conocer bien a la persona, sus gustos e intereses. Sus puntos fuertes y débiles y las cosas que son importantes para ella. Será necesario que hagas explícitos algunos conceptos que para la mayor parte de las personas son obvios, especialmente relativas a las relaciones sociales. Utiliza un lenguaje directo y concreto, sin ambigüedades o dobles sentidos. Esto hará que la comunicación sea más sencilla y satisfactoria para la persona. Comprende que sus comportamientos no son caprichosos o intencionados. Refleja una manera distinta de comprender y desenvolverse en el mundo. Comprende la importancia de sus rutinas y rigideces. Son elementos importantes que le proporcionan seguridad. Pueden ayudar a flexibilizarlas sin importar tu manera de ver las cosas. Pregúntale cuál es la mejor manera de apoyarle a él o a ella. Te sabrá explicar cuáles son sus puntos fuertes y débiles y cómo prefiere que le ayudes. Le doy paso a mi siguiente compañera. Bien, para finalizar con tratamientos del síndrome de Asperger, tenemos los biológicos. Estos se refieren a dietas y vitaminas. Neurosensoriales, terapia de música, terapia ocupacional. Tenemos los farmacológicos, que se refiere a los medicamentos, que eso se puede medicar al niño a partir de los 5 años. Y los conductuales, que se trata la terapia de modificación de la conducta. Siguiente diapositiva. Entonces podemos preguntarnos cómo ese tratamiento ayudaría a una persona con síndrome de Asperger. El tratamiento para el síndrome de Asperger consistirá en maximizar la capacidad para el desarrollo, el aprendizaje y el desempeño social, y comprenderá terapias desde la niñez hasta la adultez. Uno de los aportes que tiene este tratamiento es que entrena las habilidades sociales. Se puede hacer en sesiones individuales o en grupo. Los terapeutas aquí les enseñan al niño a expresarse de manera más adecuada
y a interactuar con los demás. También se realizan terapias cognitivas conductuales, en donde le ayudará al niño a cambiar su forma de pensar para que controle sus emociones y sus conductas. Se realizan también terapias del habla y del lenguaje. Esto ayudará o mejorará las habilidades de comunicación del niño, ayudándole a mantener una conversación y comprender las señales sociales, como los gestos, como las manos y el contacto visual. Y para finalizar, esto ayudaría también a la educación y formación de los padres. ¿Cómo sirve esto? Esto servirá para que puedan trabajar las habilidades sociales con el niño en casa, aprendiendo parte de las técnicas que se les enseñan al niño para poder aplicarlas en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el colegio, en el hogar, en la sociedad. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.